Buenos días, compañeros. El tema que hoy les venimos a presentar es sepsis en el embarazo. Siguiente. Bueno, ¿qué es la sepsis? La sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección. La sepsis es una urgencia médica y si no se diagnostica y trata de forma temprana puede ocasionar daños irreversibles a los tejidos, un choque séptico, una insuficiencia de órganos múltiples y poner en riesgo la vida. Bueno, ¿qué es el choque séptico? Es un tipo grave de sepsis que implica hipotensión persistente, que está definida como la necesidad de vasopresores para mantener la tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico de 18 miligramos decilitro o lo que conocemos como 2 moles litro. A pesar de esta reposición, bueno, a pesar de la reposición adecuada del volumen, si se mantiene, estos criterios pues pueden causar una mortalidad hospitalaria que puede superar al 40%. Siguiente. En la epidemiología, la incidencia de la sepsis obstétrica es diferente dependiendo de los países, porque hay países subdesarrollados y desarrollados y varía. Entonces, en este caso varía desde un 0,96 hasta un 7,04 por 100.000 mujeres en edad entre los 15 y los 49 años, con una tasa de mortalidad estimada que oscila desde los 0,01 hasta el 28,46 por 100.000 mujeres entre la edad de los 15 y los 49. Ya con respecto a la sepsis en Colombia, encontré que en Bogotá, en el año 2012, fallecieron 5 gestantes por sepsis, lo que nos da un 12,1% del total de la mortalidad. Y en el año 2013 fallecieron 3 mujeres por sepsis obstétrica, dándonos un 14,2. Siguiente. Bueno, referente a la fisiopatología, como bien sabemos, ante una infección se va a producir una respuesta inflamatoria. Entonces, todas esas células inflamatorias, neutrófilos y linfocitos, empiezan a secretar todas las citoquinas. Algo importante es que esa respuesta inflamatoria por elastasas, proteasas, van a lesionar el endotelio, por lo que se empieza pues, a escapar la albúmina y todo se va a ir hacia el tercer espacio, produciendo pues, un estado de hipovolemia, que sería realmente una hipovolemia relativa porque no es que la paciente esté sangrando, sino que todo se está yendo hacia el tercer espacio, por lo que el espacio intravascular pues va a estar disminuido. La otra cosa que pasa es que las citoquinas estimulan el endotelio y el endotelio estimula la producción de óxido nítrico y produce pues vasodilatación. Entonces, no solo el problema es de que no hay una volemia efectiva, sino que además de que no hay la volemia, los vasos sanguíneos están dilatados y todo esto produce pues la hipotensión severa y esta hipotensión produce pues a su vez que la poscarga disminuya. La tercera cosa que es bien importante es que es imposible hablar de una respuesta inflamatoria sin activar la cascada de coagulación. Entonces, cuando se tiene una inflamación, en este caso por una infección, todas estas células, neutrófilos, además del endotelio, cuando se activan, ellos empiezan a expresar en la superficie el factor tisular y lo que hace es que este se unirá al factor 7 de la cascada de coagulación por la vía intrínseca y empieza a generar fibrina en todos los vasos sanguíneos, que es lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Esto empieza como a generar microcoágulos en la microcirculación y produce pues, la isquemia distal de todos los órganos, por lo que realmente todo empieza a fallar. Entonces el delirio y la confusión pues no solo se atribuye en un inicio a esa hipotensión y esa hipoperfusión, sino también por esos pequeños coágulos que se están formando a nivel de la circulación cerebral con disfunción cerebral. A nivel del hígado, pues esos coágulos van a producir la muerte de los hepatocitos, generando el aumento de las transaminasas y bilirrubinas, y así pues realmente en todos los órganos. A nivel del corazón, pues esa hipoperfusión puede producir la elevación de las troponinas y una disfunción sistólica y diastólica, y en general pues va a llevar a una falla multiorgánica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la etiología, pues encontramos diferentes factores. Unas son las infecciones relacionadas con el embarazo. Encontramos la corionitis, que es
causada por bacterias del tracto genital inferior que ascienden al segmento urinario inferior durante el parto o tras la ruptura de la membrana, produciendo la infección del corión, del amnion y en últimas instancias del feto. Es una complicación que se presenta en 1 al 4% de las gestantes a término y de 5 a 10 en los nacidos pretérminos. Encontramos otro factor que es la endometritis, que abarca un espectro de infecciones que incluye el endometrio, el mimetrio y el parametrio. Este ocurre entre el 1 al 2% de los nacimientos. La endometritis se origina vía ascendente desde el tracto genital inferior durante el proceso de parto, cuando las bacterias colonizan el líquido amniótico, pero la infección no es clínicamente evidente hasta después del parto. También encontramos otros factores como lo son el aborto séptico e infecciones abdominales. Referente a infecciones sin relación con el embarazo, podemos encontrar la pielonefritis, que es la complicación médica grave más común en el embarazo, de un 1 al 2% de todas las embarazadas y la principal causa de shock séptico en este. El aumento de la incidencia de infecciones renales en pacientes embarazadas se relaciona con la dilatación de los uretes secundarios al aumento de la progesterona, la disminución de la peristalsis y la comprensión mecánica del sistema urinario por el útero grávido. También encontramos la neumonía, que es la incidencia de la neumonía en embarazo es de 0,5 a 1,5 por 100.000 embarazos, al igual que las mujeres en edad reproductiva en la población general. Lo que difiere es el aumento de la mortalidad en el embarazo. Esto se atribuye generalmente a los cambios fisiológicos en el sistema respiratorio de la gestante. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad en el embarazo suele ser por bacterias en un 93%, pues siendo las más comunes las que ya conocemos, las Staphylococcus pneumoniae, la Mycoplasma pneumoniae, entre otras. Otras causas que encontramos es la fascitis y las infecciones abdominales. Y por último, las infecciones nosocomiales, tales como la infección urinaria por un catéter vesical, una neumonía asociada al ventilador e infecciones en la área quirúrgica. Siguiente. Eh, los, los síntomas que se presentan dependen pues del órgano que está afectado, de la gravedad de la situación y del estado de salud general de la persona. Estos pueden ser inespecíficos o pueden ser atípicos. Entre los signos y síntomas que se pueden presentar en una sepsis se incluye la fiebre, escalofríos, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, cansancio, dolor de cabeza, y existen signos y síntomas adicionales que pueden indicar la progresión hacia una sepsis grave en la que los órganos empiezan a fallar. Entre estos incluyen la confusión, cambios de humor, ansiedad, una disfunción renal, dolor abdominal, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, dolor pélvico y a veces se pueden presentar manchas en la piel. Siguiente. Para el diagnóstico de la sepsis existe una breve herramienta de evaluación que es conocida como la puntuación SOFA rápida o QSOFA, la cual puede ser utilizada para ayudar en la evaluación de sospecha de sepsis. Entonces, la puntuación QSOFA evalúa la presencia de 3 criterios clínicos: la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 por minuto y el estado mental alterado. Si 2 o más de estos criterios están presentes, la paciente tiene un mayor riesgo de sufrir los resultados relacionados con sepsis. Esta QSOFA está modificada para embarazos. Siguiente. Bueno, en la población general, cuando se establece que la sospecha de sepsis al emplear la escala QSOFA, se evaluará la disfunción orgánica mediante la escala SOFA. Entonces la escala SOFA pues no ha sido validada en las mujeres gestantes o puérpera, por lo que la evaluación del daño del órgano blanco puede realizarse con la escala de secuencia para evaluación de la falla orgánica modificada en obstetricia.
la cual está adaptada en relación a los pues, cambios fisiológicos. Bueno, en esta tabla pues podemos observar que los valores alterados respecto a la respiración por la PAFI, si tiene menos de 400, plaquetas menos a 1500, la bilirrubina mayor a 1,17, la presión arterial media menor a 70, con un estado alterado de conciencia y la creatinina sérica mayor a 0,1, mayor a 1. Entonces, todos estos valores tienen un puntaje y si el puntaje es igual o mayor a 2 puntos, es diagnóstico de disfunción orgánica y si hay evidencia de proceso infeccioso, entonces se confirma el diagnóstico de sepsis materna. Siguiente. Y por último, el score de sepsis en obstetricia, conocido como SOS, es una escala de estratificación y pronóstico que toma en cuenta los cambios fisiológicos durante el embarazo y busca identificar el riesgo que tiene la mujer con sepsis y ser ingresada en la UCI, optimizando el manejo de estos pacientes. En esta escala podemos hallar valores como la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, también la saturación, los leucocitos, los neutrófilos y el ácido láctico. Entonces, dependiendo de los puntos, con una puntuación menor o igual a 6 puntos, necesita la atención en cuidados intermedios. Con puntuaciones iguales o mayores a 6 puntos, necesita UCI y con una puntuación mayor a 8 puntos, tiene una probabilidad de mortalidad del 50%. Este score tiene una sensibilidad del 88,9% con una especificidad del 95,2%. Siguiente. Bueno, referente al tratamiento, hablando de objetivos, pues no van a diferir mucho de, los pacientes, de otros pacientes, y van a incluir pues reconocer de forma temprana el proceso infeccioso grave, una reanimación hídrica adecuada, realizar el tratamiento de soporte vital, tratar el foco infeccioso y por último pues la vigilancia de la condición del feto. Entonces por ello pues se pide la ecografía fetal, la cardiotocografía en reposo, se valora la necesidad de neuroprofilaxis y de maduración fetal, o bien también la terminación de la gestación según el estado de la madre, la respuesta al tratamiento, el estado fetal y las semanas de gestación que tenga la misma. En las pacientes embarazadas, pues digamos que lo más importante o lo que se centran es en realizar una correcta reanimación materna para de esta manera pues evitar el sufrimiento fetal y mantener el bienestar del feto. Siguiente, por favor. Entonces, en los primeros 10 minutos que estemos frente a una embarazada con sospecha de sepsis, debemos activar el código rojo y establecer el riesgo. En los siguientes 10 minutos, el tratamiento inicial debe asegurar una oxigenación adecuada, ya sea a través de la mascarilla o del catéter nasal, cuando la saturación en las gestantes sea menor del 95%. Es pues bastante importante realizar la monitorización de la misma saturación mediante el pulsosímetro y que este siempre se encuentre pues por encima del 98%. En caso de una insuficiencia respiratoria, pues se debe proveer oxígeno a 6 litros por minuto y si hay shock séptico, pues realizar intubación. Es importante mantener 2 vías venosas periféricas de gran calibre que serían pues para la medicación y los fluidos. Y respecto a la reanimación con líquidos, pues es vital en la intervención inicial si está presente la hipotensión o la hipoperfusión, por lo que signos como la fiebre, la vasodilatación y esa fuga capilar, pues van a conducir a una inadecuada precarga de estas pacientes. En otros pacientes, lo normal es iniciar con un bolo de 30 mililitros por kilogramo, pero en mujeres embarazadas, pues esto no se recomienda porque, si bien recordamos, durante el embarazo ocurren unos cambios fisiológicos y uno de ellos es la disminución de proteínas como la albúmina. Y la albúmina, pues es la proteína que determina la presión oncótica colodiosmótica, por lo que si esta está disminuida, va a predominar la presión hidrostática, llevando pues a un mayor riesgo de que la paciente haga un edema pulmonar. Entonces, pues en estas pacientes, en las gestantes, se recomienda administrar son 20 mililitros por kilogramo de cristaloides.
Ante esta reanimación por líquidos, un 50% de los pacientes va a responder a la fluidoterapia en la primera hora y a partir de allí pues la probabilidad va a disminuir casi a un tercio. Entonces la cuestión acá no es seguir administrando y administrando más líquidos, pues, porque pues puede llevar a conllevar la creación de un tercer espacio y a su vez de la disfunción ventricular diastólica y pues a la muerte. Vamos evaluando si la paciente está respondiendo o no a los líquidos, midiendo pues la presión arterial sistólica que esté por encima de los 90 milímetros de mercurio y que presente una diuresis mayor a 30 milímetros por hora. Referente a los fármacos vasoactivos, pues se indican de acuerdo al estado hemodinámico de la paciente. Si la paciente sigue hipotensa y no está respondiendo a la fluidoterapia, pues se hace aquí necesario tratar con vasopresores porque pues pueden aumentar la presión sanguínea. Entonces lo que va a buscar es revertir esa vasodilatación sistémica y poder mantener la adecuada perfusión a los órganos. Entonces la noradrenalina es el vasodilatador de preferencia durante la gestación en sepsis con hipotensión que no responde a fluidos. Y el objetivo va a ser mantener una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio. La posología es a razón de 0.5 microgramos por kilogramo minuto intravenoso. Si la paciente aún con todo lo que le hemos hecho persiste con hipotensión arterial, una presión arterial media menor de 65 o ya tiene disfunción miocárdica, entonces vamos a utilizar inotropos como la dobutamina a razón de 3 a 10 microgramos por kilogramo por minuto en una infusión intravenosa continua. En los próximos 10 minutos o en los primeros 30 se debe solicitar ya pues la evaluación de laboratorio inicial que debe incluir la biometría hemática completa, química sanguínea, electrolitos, pruebas de función hepática, el lactato, pruebas de coagulación, gasometría arterial, análisis general de la orina. Y además pues se deben recoger hemocultivos, entonces se extraen aunque la paciente no tenga fiebre y es mucho mejor si se hace antes de iniciar la antibioterapia. Se extraen 2 hemocultivos en 2 sitios de venopunción distintas, pero no requerimos como esperar un determinado tiempo entre una y la otra. A los 31 a 60 minutos o en la primera hora se debe iniciar la antibioterapia. Entonces, si el foco es conocido, se inicia tratamiento empírico de amplio espectro de acuerdo a los protocolos y se ajusta según el antibiograma. Si el foco de la sepsis es desconocido, la paciente está con shock séptico, se inicia con meropenem, 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas, más la atomicina 10 miligramos por kilogramo, llegando a una dosis máxima de 700 miligramos. Si hay alergia a la penicilina, se utiliza Astronam, 1 o 2 miligramos cada 6 a 8 horas, más la ambicacina, 1 gramo cada 24 horas intravenoso, o se puede utilizar fosfomicina, 2 gramos en 24 horas, más la aptomicina. El fin de todo esto es volver a reevaluar cuando se tengan los resultados y los hallazgos microbiológicos con el fin pues, de ver si los tratamientos fueron apropiados según pues, el espectro del mismo que estemos utilizando o la evolución clínica de la paciente o si aparecen complicaciones asociadas al tratamiento. Siguiente. Entonces, todas esas medidas que les estaba contando se realizan en las primeras horas. De no responder, pues se debe valorar la necesidad de hacer el traslado de la paciente a una unidad de cuidados intensivos y para ello pues, nos ayudamos de unos criterios. Los criterios mayores van a ser pues, la necesidad de la paciente de ventilación mecánica o que ya tenga edema pulmonar, si persiste el shock y no hay respuesta de los vasopresores, si hay hiperlactemia por encima de 2 milimol o de 18 miligramos por decilitro a pesar de la fluidoterapia, si hay falla multiorgánica, insuficiencia renal aguda o oligonuria o si ya hay necesidad de hacer depuración renal, si hay disminución del estado de conciencia a pesar pues, de que la paciente esté con oxígeno y con fluidos, o bien que la paciente no tenga una mejoría clínica después de 3 a 6 horas de iniciar tratamiento. Con un solo criterio de estos, pues presente, se hace el traslado a la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos los criterios menores, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobulares, la confusión o desorientación con disminución del nivel de conciencia, un BUN mayor a 20 miligramos por decilitros,
leucopenia menor de 4.000, trombocitopenia menor de 100.000 células por milímetro cúbico, hipotermia o hipotensión con necesidad de fluidos. Entonces, con 3 criterios menores se realiza la derivación a la unidad de cuidados intensivos. Siguiente, y gracias. Jairo y Carla, excelente, muy bien, dieron de forma muy puntual, muy precisa, aclarando los puntos más importantes en este tema, que bueno, produce pues una morbimortalidad importante en nuestra población obstétrica, pero sabiendo reconocer la clínica, se puede actuar a tiempo, ¿ok? Excelente, muchachos, de verdad. Gracias, doctora. Ustedes me avisan a qué hora va a ser la clase de hepatitis. Listo, doctora.